8:41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador. Lo invitamos para conocer qué está pasando con el sector industrial de textileros. Hay algunas acciones que ha anunciado el gobierno. Una de ellas, la eliminación al subsidio de electricidad a las empresas de alto y mediano voltaje, como ha calificado, y también esto que está en la coyuntura, que ha generado también reacciones, que tiene que ver con el arancel de $20 a la importación de 4x4, como se denomina. ¿Cuánto ha venido golpeando estas importaciones al sector industrial ecuatoriano? Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Y creo que las dos cosas se van a ir atando, los voy a ir atando de tal manera que se pueda entender. Primero arranquemos con el tema del sistema 4x4 y por qué está golpeando de la manera que golpea. Lamentablemente el sector textil sí ha tenido sus problemáticas, especialmente desde la pandemia. Todavía no hemos logrado, a través de los años post pandemia, recuperar las cifras que teníamos, y lógicamente ha sido de muchísimo esfuerzo por parte de todo el encadenamiento textil. Aparte de eso, un ingrediente que nos comenzó a complicar más todavía fue este sistema 4x4, el cual lamentablemente distorsionaron su forma de uso, porque el 4x4 está creado, el espíritu es para consumo personal, no para negocio. Y eso es lo que nos ha venido golpeando, porque lamentablemente se está usando para negocio. Incluso hay tiendas ya con los nombres de Shein, de Temu, a ese nivel, cuando se sabe que el sistema 4x4 es solo para uso personal. ¿Y cómo pueden importar como para tener el debido stock para la venta? Porque se entiende el mecanismo, como usted bien señala, ingeniero, es para alguien que desea traer un par de zapatos, 2 vestidos, etcétera, por los costos. Sí, correcto. O sea, la forma es: echa la ley, echa la trampa. Obviamente lo que han encontrado es una figura en la cual comienzan a traer los productos, se van estoqueando. Sabemos que hay un límite de $1,600, pero simplemente van usando otra cédula, otra cédula, otra cédula, otra cédula, y lamentablemente lo que genera es que los productos comiencen a entrar, lógicamente, sin aranceles, sin pagar IVA, sin pagar otros tributos, y eso genera ya una distorsión en el mercado. Competencia desleal, como ustedes. Es competencia desleal. O sea, lamentablemente, se convirtió en una herramienta para el comercio ilícito. Y cuando nosotros hablamos de todo el encadenamiento, lógicamente están los comerciantes. No estamos hablando solo de la parte industrial, estamos hablando de absolutamente todo lo que es formal. Y ese es el golpe que nos han dado. En términos de cifras, más o menos nosotros, para solo hablar de los últimos años, del año 2023 nosotros teníamos ventas locales, que se llama, de todo el encadenamiento textil, de aproximadamente 1,350 millones. En el año 2024 ya caímos a 1,270 millones. O sea, ya estamos hablando de un 80 millones de diferencia aproximadamente. Y cuando hacemos el análisis de lo que es paquetería, específicamente en la categoría B, donde funciona el 4x4, en cambio hay un crecimiento exponencial, que, haciendo el cálculo más o menos de lo que representa en esos importaciones, más o menos del 60% es textil y calzado. Imagínense, eso es más de $100 millones en paquetería, en incremento desde el 23 al 24. En términos globales, ha pasado del 2020 con 100 millones, pasó a 500 millones ahora el cierre del 2024. Entonces es exponencial, y si no se hace nada, este año podría estar terminando en $750 millones en paquetería, que no pagan nada. No paga absolutamente nada. Entonces también genera una distorsión en el mercado por término de costos, porque ahí es cuando genera la confusión en el consumidor de
¿por qué los productos ecuatorianos son tan caros cuando se puede traer esto por otro lado? Pero lógicamente no están cumpliendo todas las reglas. Claro, ese es el problema esencial que usted ha señalado, ingeniero Camilo Antaneda. El ciudadano común, no el que hace negocios, el que usted ha descrito, el ciudadano común dice, yo traigo a través de estos mecanismos un par de zapatos de $10 y es tan bueno. En cambio aquí, por los costos de producción, tengo que comprar en $30 o $40, mínimo unos 40, un buen par de zapatos. Entonces, ¿qué hago? El ciudadano común dice, no tengo recursos, prefiero este mecanismo frente a la industria nacional. ¿Por qué los costos altos? Le voy a topar dos temas. El uno, el concepto de por qué comprar por este mecanismo. Eso es una solución, primero, muy egoísta y muy de momento. Porque ¿qué es lo que va a generar? Sí, pueden seguir comprando por esa línea, pero se genera menos empleo, se comienzan a cerrar fábricas, se comienzan a cerrar los boutiques, los microempresarios, los empresarios comienzan a recogerse. Hay menos circulante en el país porque hay menos empleo, menos capacidad y finalmente, sí, yo sigo comprando por acá, pero ya maté todo lo demás. Entonces, eso es un tema del consumidor que tenemos que llegar con el mensaje correcto y informarle que están siendo engañados incluso por sus productos. En el tema de por qué los costos, lógicamente hay un encadenamiento de costos también que son parte de este ecosistema y ahí es cuando le iba a atar al tema eléctrico. Nosotros hay unas condiciones con las cuales uno tiene que trabajar, tanto para producir como para comercializar. Mientras sea la formalidad, hay esas condiciones, esas son las reglas de juego. Lógicamente, hay temas de ineficiencias que ocurren, y ahí un poquito me voy a pasar al tema eléctrico, porque entendemos que van a ajustar las tarifas, pero también nosotros lo que exigimos es que por lo menos ese servicio también sea el óptimo que se requiere. No podemos nosotros vivir como el año pasado con saltos y brincos de cuando tengo o no tengo energía para poder producir, porque lógicamente me generaron extras costos que no podemos trasladarlo al precio del producto porque el consumidor no lo va a comprar y terminamos nosotros teniendo números rojos. Entonces, eso solo en el tema eléctrico, que sí lo que solicitamos nosotros es que haya un trabajo también interno en el cual las eficiencias y que sean muy recursivos. Porque entendemos también que hay unos salarios un poquito exorbitantes, ¿no es cierto?, de ciertos funcionarios que también tienen que ajustarse a la realidad que todo el país se va a ajustar. Entonces, tiene que ser coherente en ese sentido, es lo que solicitamos, ¿no es cierto?, que sean recursivos y que sean y que lógicamente comiencen a cortar esas ineficiencias que existen en todo este sistema. Luego, perdón. No, perfecto. El tema eléctrico, añadiría el tema laboral. Los costos altos, por ejemplo, para liquidaciones. Si no hay una reforma laboral, ¿también es una carga para ustedes? Es una carga, y imagínense, nosotros somos un gremio que tenemos ahora 81 años. Y representamos empresas que tienen más de 100 años. El tema de jubilaciones, el tema de la carga laboral se vuelve más complejo, y lo que se ha satanizado por el tema que lamentablemente de hablar de flexibilidad laboral o hablar de estas famosas contrataciones por hora, que ya se volvió un tabú mencionarlo, cuando en otros países funciona perfectamente justamente para poder generar más empleos y oportunidades, así sea por temporadas, pero es más que no generar nada. Entonces, eso también se requiere. Nosotros necesitamos que se comience a analizar nuevamente. Sabemos que tenemos una ley laboral que tiene 87 años y que lógicamente tenemos que actualizarnos todos. Si nos obligan a actualizar por un lado, también tienen que actualizarse por el otro lado. Entonces, ese es el concepto o el paquete que nosotros tenemos que entender de por qué los costos que tenemos. No es solo el tema del salario básico, es el tema de todo el conjunto, qué es lo que representa y lo que un ejemplo de lo que acaba de mencionar, qué tan fácil o difícil es el poder cerrar una relación laboral, ¿no? Y si se cierra es porque definitivamente el mercado tampoco ha reaccionado. Jubilación patronal y todo eso. Todo lo que conlleva eso. Ahora, déjame plantear una pregunta de una ama de casa que se identifica, nos escribe
a la revista de Opinión y Democracia, dice: ¿por qué ponen tan caro las prendas de la industria nacional? Le traslado esta pregunta de un ama de casa. No, encantado, y más bien es muy válida la pregunta, porque eso es justamente lo que tenemos que llegar nosotros a oídos del consumidor. Hay dos razones. Una, que tenemos que cumplir muchas reglas de juego, ¿no? Estamos hablando del tema laboral, cumplirlo a cabalidad. Estamos hablando del tema de todos los insumos, que hay que pagarlos. Estamos hablando del tema de transporte, que también hay que hacerlo. Y dependemos de una materia prima que hay que importar, que también tiene sus costos, tanto de IVA, aranceles en algunos casos, etcétera. Todo eso en conjunto se suma y sale un costo. Y ese costo, lógicamente, se le pone a la prenda con algo, porque el negocio tiene que tener algo de ganancia, y se determinan los valores de las prendas. Pero dicen, ok, está caro, listo, pero vamos para el otro lado. El hecho que haya prendas en el mercado muy bajo precio, incluso a veces por debajo del costo de la materia prima, nos levanta muchas alarmas. Primero, si está por debajo del costo de la materia prima, ¿qué significa? Algo no están haciendo, ¿no? O están con trabajo infantil, o están con explotación laboral, o están contaminando ríos o aire. Algo no están haciendo correctamente para que puedan llegar a esos costos. Porque siendo lo más competitivos posibles, quitemos todo lo que acabamos de hablar, porque tenemos todos estos costos. Siendo perfectos, nunca vamos a poder vender por debajo del costo de la materia prima. Nunca. Entonces, las materias primas normalmente están en bolsa, mundialmente son valores que se sabe cuáles son. Vender por debajo de ese costo, cuando no se considera el costo de transformación, el costo de transporte, todas las demás cosas, definitivamente hay algo raro. En el caso textil, yo les puedo dar solo un ejemplo que incluso tiene que ver con la salud. Nosotros sabemos que están prohibidos ciertos colorantes en el mundo porque tienen base de plomo. Prohibido. Pero obviamente, si uno ve el costo de esos colorantes con plomo, es bajísimo. Entonces, ¿qué quita el hecho de que no estemos usando, o estos consumidores que han comprado estos productos súper baratos, de oportunidad, que no tienen ninguna garantía, que pueden tener? No hay ningún certificado que diga que no lo tiene. Incluso ya ponen memes y todo diciendo: yo me pedí una camiseta, me llega y no sé cuál es el cuello y cuál es la manga. O sea, no corresponde ni siquiera a la fotografía. Es un engaño al consumidor, simplemente que ya se volvió mundial. Entonces, lo mismo que estamos sufriendo nosotros, lo sufre Brasil, lo sufre México, lo sufre nuestros vecinos Colombia, Perú, y lógicamente lo que están haciendo todos los países, que ya lo hizo México, ya lo hizo Brasil, ya eliminaron los minimis. Incluso ya no hay, todo lo que entra, todo lo que se pida, así sea personal, paga algo. Nosotros aquí, el gobierno nacional ha dado un paso más pequeño, está poniendo $20, pudo haberlos puesto a los 42, que fue como comenzó el 4x4 y que fue eliminado en el 2021. Ahora puso $20 porque la realidad también es diferente. Hay un análisis técnico atrás de eso. No es simplemente, yo creo que son $20, vamos con eso. No, hay un análisis técnico del comportamiento, cómo se ha dado en estos últimos años del comercio electrónico, y justamente de la categoría B, que es donde funciona el sistema 4x4. Ahora, a propósito de este 4x4, así como usted señala, ingeniero Antaneda, que hay gente que ha terminado engañada, o que no le llegue la paquetería, pero también hay gente que está contenta, especialmente por los precios. No se valora la calidad, la mano de obra es barata en China, no se valora eso. Ahora, en el tema ecuatoriano, estamos en dolarización. Ustedes y todos los sectores trabajan para generar una utilidad, para eso es el negocio. Pero ¿cuál es el margen de utilidad que se hace? ¿Son márgenes razonables en dolarización? Como hay países en otras condiciones, en el primer mundo, en Estados Unidos, que los márgenes de utilidad son mesurados, aunque en el tiempo se mantienen, cadenas Walmart o cualquiera de esas. ¿Cuál es el margen de utilidad que ustedes se imaginan con todas estas cargas que tienen ustedes? Falta de reforma laboral, el tema de la electricidad y otros. Los márgenes son lógicamente variados dependiendo en qué eslabón estemos hablando.
El sector textil obviamente es un sector que tiene muchísimos eslabones. Estamos hablando de materias primas, transformación a hilo, a tela, de tela a acabados, de acabados a confección, y de confección posiblemente, si es que tiene ya un diseñador, un concepto de diseño y todo. Entonces va a depender mucho en qué eslabón estamos, pero más allá de un porcentaje, sí son razonables para una dolarización. O sea, sí es razonable. Lógicamente nosotros siempre nos vamos a comparar qué es lo que está pasando en el mundo, y claramente productos ecuatorianos están siendo exportados incluso a través de plataformas electrónicas como Amazon. Hay productos ecuatorianos que se están vendiendo ahora en Amazon, y sabemos que Amazon también es un concepto en el cual se puede encontrar de todo precio, de toda calidad. Entonces significa que sí tenemos posibilidades incluso de exportación. Tenemos muchas oportunidades ahora que ya se está cerrando el acuerdo con Canadá. Canadá, la mayoría no sabía, es el 10º país en el mundo mayor importador de textiles. Imagínese. Entonces tenemos una oportunidad por ese lado. Con cero aranceles. Claro, ya con el Tratado de Libre Comercio firmado, lógicamente se vuelve un país muy interesante. Siempre hemos apuntado a Estados Unidos porque es casi como nuestro socio natural, pero tenemos otros países. Comunidad Europea. La Comunidad Europea ahora está apuntando al tema de se llama pasaporte digital. ¿Qué es? Es la trazabilidad absoluta de cada uno de los eslabones de la producción. ¿Para qué? Para evitar el famoso greenwashing, que eso ha pasado también de unas empresas gigantes que muestran una cara pero atrás tienen otro proceso. Entonces, eso se vuelven oportunidades. Lamentablemente nuestro mercado sí es de precio por el poder adquisitivo, por lo que hemos vivido, pero para poder generar este cambio, lo que tenemos que ir es hacia la formalidad. Cuando entendamos que la formalidad es el camino para que el país pueda salir adelante, pueda haber un circulante, que la economía se dinamice y que lógicamente haya dinero en la mayor cantidad de ecuatorianos en sus bolsillos, ya el concepto de solo precio va a variar, porque ya no es un tema solo de necesidad, sino que ya el que tiene el poder de decisión es el consumidor y va a poder decidir por algo que es justo. Nosotros hablamos ahora de productos justos, no estamos hablando solo de ecuatorianos. Productos justos porque también hay comerciantes que son formales, que traen productos y que son certificados y que son justos. Entonces no podemos satanizar también las importaciones, porque eso estaría mal. Claro. Ahora, usted ha señalado, ingeniero Montanedo, un tema importante, la formalidad. En un país en donde más del 55% de la población económicamente activa está en la informalidad, lo cual es complicado, mientras ustedes cumplen con impuestos, cumplen con el seguro social, con el tema laboral. Decía usted los márgenes razonables, y pensando en el mundo actual, es importante eso del margen razonable. Estamos en dolarización, y hay que decirlo, no necesariamente en su sector. Si hay grandes distorsiones, ¿no? Uno va al mercado y quieren cobrarle mínimo $1. Hay cosas, ¿no? Como hay cosas, cuando uno le dice quiero 25 centavos de perejil, por citar una, no dice le vendo 50 o $1. O sea, en Estados Unidos, del dólar, el centavo vale. Así es. Aquí casi, no, deme una moneda de 50 centavos o del dólar. O sea, si hay una distorsión en dolarización que es muy importante. Por eso, con los márgenes razonables que usted decía, hay empresas que apuntan a tener 50, 100, 150 años, y no empresas que se instalan, tienen márgenes altos de utilidad, pero que al poco tiempo tienen que cerrar. Correcto. Ganaron, pero no pensaron en la estabilidad de un negocio. Correcto, y eso creo que es puede ser un mal incluso latinoamericano, diría yo. Es un tema cultural que estamos muy acostumbrados al cortoplacismo, ¿no? Entonces vemos la oportunidad, vemos cómo podemos explotar esa oportunidad y no vemos más allá. Ventajosamente en nuestro sector tenemos empresas, ejemplo, que, como les decía, ya tienen más de 100 años, tienen 90 años, 78 años, 60 años. O sea, son empresas que han vivido muchísimas crisis, muchísimos gobiernos, porque no podemos decir que es un tema de gobierno, es un tema de país. El tema, tenemos que ir más allá, es justamente que los consumidores, que también son los dolientes, puedan entender que esto es un trabajo en conjunto y que no satanicen
el hecho de que porque el precio es un poco más alto de un producto, si es que lo analizan uno a uno. Y le voy a dar un ejemplo. Algún momento una empresa me comentó y me dijo, está súper complicada la situación, estaba pensando cerrar, ¿no? Una empresa que tiene 600 empleados. Estaba pensando cerrar. Lo que iba a hacer es simplemente volverme comerciante, iba a cerrar mi operación en manufactura, iba a traer los productos que yo hago ya del extranjero y los iba a comercializar. Para no industrial, comerciante. Ya se volvía traer y vender. Ya, ¿no es cierto? Pero lógicamente voy a hacer el ejercicio. Y me dice, verás el resultado del ejercicio. Si yo hubiera hecho eso y traía el producto formalmente, pagando impuestos, pagando todo lo que se tiene que pagar para poder comercializar en el país, la diferencia entre mi producto en costos de producir y traer era 3, máximo 5%. No era una distorsión gigante, era ese porcentaje. Eso quizás refleja, ingeniero, altos impuestos en el Ecuador para la importación. O sea, yo quería irme más por el lado de que la carga tributaria no es alta. O sea, hay cargas tributarias que son compuestas lógicamente y que van sumando. Nosotros en el país tenemos lógicamente esta participación a trabajadores que no todos los países lo tienen, pero más allá de esas cargas tributarias que pueden ser altas, dependiendo del criterio de quién lo diga, obviamente para nosotros es alto, pero por el otro lado, en cambio, necesitan, es el hecho de la formalidad. Y cuando traen productos formales importados, ya la diferencia con lo fabricado es poca. Entonces, cuando hay una distorsión de precios y cuando dicen, no, es que el producto es muy caro, el ecuatoriano, no es solo el ecuatoriano, el producto formal es caro. No el informal, no. El informal, obviamente, el 4x4, etc. Utilizan diferentes mecanismos, no pagan IVA, ya solo el IVA es 15%. Claro. O sea, ya se vuelve complicado competir. Claro. ¿Afecta el contrabando también? Afecta fuertísimo. Y nosotros tenemos otros temas, o sea, incluso en el tema formal, en el sentido de cómo entran los contenedores, ¿no es cierto? Entran contenedores. En el ámbito textil, nosotros tenemos cifras que ahora entró un nuevo régimen en el tema que se llama umbrales, en el cual se ponen precios mínimos con los cuales comercialmente en el mundo deberían entrar los productos. El 70% en volumen de los contenedores están por debajo de esos umbrales. ¿Por qué? Porque están declarando valores que no corresponden a lo que están trayendo. Hay mucho... O sea, no es solo evasión, sino elusión. Exactamente. Y hay no solo es contrabando formal, contrabando en términos normales, sino es contrabando técnico. Porque también uno puede jugar con las partidas. Entonces, ¿qué pasa? Es que la ropa paga más aranceles. Entonces traigo una paca de tela, adentro meto ropa, declaro que es tela todo, y simplemente me evito pagar lo que tenía que pagar por ropa. Hay un montón de estrategias y un montón de modos operando. Contrabando contra la ley. Usted me hace acordar, hace unos 20 años, en las aduanas de Guayaquil, había llegado un contenedor de contrabandistas que les quitaron, pero llegaban zapatos de Panamá. Eso pude atestiguar en Guayaquil, autoridad portuaria. Llegaron solo zapatos izquierdos. Entonces, para el remate, ¿quién compra? Luego llegaba solo los derechos. Entonces compraba el mismo para poder vender. Esa es la viveza, ¿no? Y lamentablemente es el concepto de viveza criolla. La que a veces nos jactamos, es que viveza criolla. Sí, viveza criolla es saltarse la fila, encontrar atajos, pero siempre están perjudicando a alguien. Si uno piensa que es la viveza criolla... En este caso, el pago de impuestos. En este caso es pago de impuestos. Mientras los formales lo están haciendo todo. Y el problema va a ser que no podemos los formales, y eso en todas las categorías, no solo en textil, vamos a poder seguir manteniendo el tema fiscal porque hay mucho dinero que se está yendo por el lado informal. Claro. Y el caso de la industria textil frente a Colombia, ¿cómo estamos? A ver, frente a Colombia, dependiendo también del producto, ¿no?
lógicamente Colombia puede jugar con su moneda, pero tienen tributos, tienen también ciertos composición de costos que también son complejos para ello. Lo que ha pasado es que hay cambio hay una devaluación del peso colombiano y automáticamente se vuelve más atractivo el producto colombiano. Pero también cuando ya se fortalece un poco, nosotros comenzamos a entrar más fácil en Colombia. Entonces es muy dependiendo de cómo la moneda ha ido fluctuando, pero en términos de calidades, lógicamente Colombia tiene muy buenas empresas. Hay muchas empresas colombianas que ya tienen distribuidores años aquí en el país y que son una competencia muy fuerte de nuestra producción nacional, pero es con quien estamos peleando, digamos, en igualdad de condiciones. Es diferente a la informalidad. Desde luego. Entonces, es lo que solicitamos, lo que pedimos, lo que queremos apoyar al gobierno. Nosotros tenemos toda una información técnica. Una competencia leal y no desleal. Y eso finalmente va a ayudar al ecosistema, ¿no? El ecosistema que estoy hablando es justamente generar posibilidades de más empleos formales. Y con un empleo formal sabemos lo que es. Pago al IES, ¿no es cierto? Dinero bien habido en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces comienza toda la sociedad a fortalecerse. Pero mientras exista la informalidad o la viveza criolla, lamentablemente lo que estamos haciendo es morir lentamente. Bien, muchas gracias. La presencia al señor presidente de la Asociación de Industriales Textileros del Ecuador, ingeniero Camilo Ontaneda Pinto, muy amable. Muchísimas gracias. Hablar de este tema de interés. Sí. Y por favor, a las órdenes cuando necesiten, y si por algún momento desean conocer alguna fábrica, algún taller, cualquiera de los eslabones que tenemos, es la mejor carta de presentación que tenemos de productos nacionales. El impulso a la industria nacional. Muy amable. Viene el segmento, clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV, este sábado, 8 horas. Vamos a tocar un tema que está en debate en la Asamblea Nacional: cómo mejorar el cuestionado sistema de contratación pública CERCOP y cuánto puede ayudar el proyecto urgente del Ejecutivo que pretende reformar el sistema actual. Invitados 3 expertos: el doctor Luis Alberto Andrade, máster en contratación pública y docente en la Universidad Andina Simón Bolívar; la doctora Inés María Valdión, que nos acompañará desde España, directora del Grupo SEAS Abogados y catedrática en contratación pública en Ecuador y España; y el doctor Agustín Sánchez, especialista en Derecho Público. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana, y Dios mediante volveremos a seguir contribuyendo en la revista de Opinión Democracia el próximo lunes en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores.